El aprendizaje-servicio tiene diferentes fases. Una primera fase es más la motivación. Siempre cuando iniciamos proyectos de aprendizaje-servicio tenemos que partir desde qué es lo que me motiva, ¿no?, a trabajar en estos ámbitos. No solamente motivaciones intrínsecas con respecto al ámbito social, sino dentro del ámbito social qué temáticas especialmente me parecen interesantes por cualquiera de las razones que puedan ser. Y desde esa motivación, pues digamos que nos insertamos en la segunda fase, que sería el análisis de la realidad. Lo que vamos a trabajar hoy es el análisis de la realidad. Como comentaba, el aprendizaje-servicio tiene como objetivo ofrecer un servicio solidario a un contexto, a un barrio, a un colectivo, a una entidad social, pero siempre tiene que haber relación entre ese servicio y una necesidad detectada. Entonces es súper importante que en los proyectos de aprendizaje-servicio se incorpore un análisis de la realidad, para que tengamos un diagnóstico de esas necesidades lo más fiel y real posible y que por tanto las actividades que queramos hacer den respuesta a una necesidad que es real, ¿vale? Entonces hoy, en esta sesión de hoy, lo que vamos a ver es, pues bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ese análisis de la realidad en el aprendizaje-servicio? Bueno, entonces dentro del aprendizaje-servicio, pues bueno, ese análisis de la realidad no es más que una mirada analítica de una realidad concreta y que el objetivo que tiene es más conocer qué es lo que está sucediendo en un determinado espacio social, en un determinado colectivo y ver cuáles son las problemáticas sociales que se dan dentro de ese colectivo, cuáles son las causas, los efectos, las consecuencias, los factores que influyen en eso, cuáles son los sistemas de relación que existen dentro de esa problemática, cuáles son los agentes claves y luego también, por tanto, cuáles son las posibles vías de acción para incidir en esa realidad concreta, ¿vale? También hablamos, ¿no?, de que este análisis de la realidad tiene como objetivo de fondo identificar cuáles son las necesidades reales y sentidas y también de alguna manera contrastar si las intuiciones o las hipótesis que se nos vienen a la cabeza en un inicio cuando pensamos en aprendizaje-servicio, pues son reales, ¿no?, luego en la comunidad o en el colectivo al que nos queramos dirigir. Y luego además también es importante identificar, pues, de esas necesidades detectadas, cómo desde una asignatura o desde qué asignaturas o desde qué contenido se le puede dar respuesta a esas necesidades, ¿vale? Entonces es un poco también un análisis muy amplio, ¿no? Entonces, bueno, el análisis de la realidad lo que supone, por tanto, buscar información, que será información pues formal, informal, pueden ser percepciones de la gente y al final lo importante es conocer a fondo pues la problemática, ¿no? Y para ello es necesario acudir a fuentes pues eso, que sean secundarias y también primarias, ¿no? Cuando hablo de fuentes secundarias me refiero más pues, a informes, a bueno, artículos periodísticos que también dan mucha información, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, pues, fuentes primarias me refiero más a personas concretas que trabajan en el barrio, que trabajan con el colectivo concreto o lo que sea, ¿no? Entonces, por eso hablo también de consultar a personas que sean representativas, líderes comunitarios, grupos, instituciones, ¿vale? Cuando yo he hecho análisis de la realidad, pues sobre todo lo que se hace son mapeos y son, pues, entrevistas a las personas que trabajan en las entidades, ¿no? Simplemente para contrastar y corroborar si esas hipótesis iniciales son o no verdaderas. Bueno, hay tres características fundamentales en lo que sería el diagnóstico o el análisis de la realidad, y es que lo primero es que la realidad es la que nos va a dar las respuestas. La realidad es la que nos va a confirmar si nuestras hipótesis iniciales son o no verdaderas, ¿vale? Solamente la realidad nos la va a dar. Y nos la va a dar la realidad cuando observamos y escuchamos.
normalmente cuando vamos a determinados colectivos, determinados barrios, ya vamos con nuestra mochila de ideales, de creencias, de prejuicios, que incluso habiendo sido revisados, pues igualmente son prejuicios, son ideales y son creencias, ¿no? Entonces es súper importante intentar ir con la mochila lo más liviana posible cuando nos acercamos a estos análisis, para poder permearnos con el entorno y ver la realidad desde la observación y desde una escucha activa. Porque a veces queremos poner el foco en un sitio porque pensamos que es el problema, pero el foco está en otro sitio. Entonces, si no vamos con la cabeza completamente abierta, no vamos a percibir que realmente el foco no está aquí, donde yo lo estoy viendo, sino que está aquí. El problema no es este, el problema es este, ¿no? ¿Vale? Y para eso también es necesario contactar con las personas que están en esa realidad, que están en contacto con esa realidad, que son las personas que son expertas de esas problemáticas, ¿vale? Y eso se enlaza con la segunda característica, que es súper importante también, y es que no lo hacemos en soledad. Este análisis de la realidad tenemos que hacerlo de una manera multifocal, ¿no? De alguna manera, no solamente preguntar a las personas que están en las entidades, sino también intentar preguntar también a los usuarios, preguntar a la familia, a los centros educativos, ¿vale? Dentro de los barrios y dentro de los colectivos siempre hay como diferentes dimensiones y diferentes ángulos, ¿no? Entonces intentar integrar todas esas voces que puedan darnos información sobre esa realidad o ese diagnóstico. Otra de las cosas que son muy importantes también es incorporar metodologías que sean participativas. ¿Por qué? Porque las metodologías participativas permiten que las personas, tanto de un colectivo o de un barrio, puedan hablar desde un lugar de igualdad. Es decir, no se trata de hacer una reunión o un grupo, o sea, un encuentro, ¿no?, de debate o de reflexión interna dentro de una entidad, y que solamente hable pues, la gente trabajadora de la entidad o los directivos o lo que sea, ¿no? Sino que lo importante es que las personas que son usuarias que también se sientan con la misma capacidad, confianza por compartir, porque están al mismo nivel que la persona que trabaja allí o la persona que tenga un cargo más alto, ¿no? Es súper importante incorporar esas metodologías participativas que incentivan esa aproximación más horizontal y no vertical. Esto está muy relacionado con la tercera parte, que es el cuidado y el respeto. Antes estaba reunida también con las personas con un grupito de la Universidad de Málaga, ¿no? Y bueno, yo creo que cuando trabajamos en cualquier lugar, ¿no? O sea, colectivo, barrio, lo que sea, es como un poco meterse en casa ajena. Entonces lo importante es, cuando tú llegas a una casa de una persona extraña, lo primero que haces es llamar a la puerta y preguntar si puedo pasar, ¿no? Y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta cuando hacemos proyectos de aprendizaje-servicio. Si no has tenido nunca ningún tipo de relación ni con ese colectivo, ni con ese barrio, no tienes ningún tipo de vínculo ni nada, lo primero que hay que hacer es hacer una entrada respetuosa y adecuada a los tiempos que marquen el lugar donde estás entrando, ¿vale? Eso es súper importante. Y de hecho, también por eso se hace este análisis de la realidad, y es partir de lo que las entidades ya llevan haciendo en esos barrios o con esos colectivos, ¿vale? Porque aparte de ser las personas expertas en esos temas, ¿vale? Esto es como cuando vas a casa de alguien, ¿no? No es lo mismo que tú vayas a casa de un extraño a que vayas con una persona que conoce a ese extraño, ¿no? Es decir, o alguien viene a tu casa y te llama un extraño y tú dices, ¿tú quién eres? Pero si viene un amigo con una persona que tú no conoces, tú sí le vas a dejar pasar porque viene con tu amigo, ¿no? Entonces, un poco en esa misma línea es necesario trabajar de la mano de las entidades sociales que ya trabajan ahí. Bueno, uno de los temas que salió ayer, bueno, salieron dos temas. Uno fue porque, bueno, había otro profesor que por las características de su asignatura él trabajaba sobre todo el tema de la diversidad
cultural, el tema de la diversidad sexual, la violencia de género y demás, ¿no? Y luego estaba el grupillo de Alejandro y Natalia que mencionaron un poco la problemática de la pobreza económica, ¿no? Entonces, bueno, en esta primera fase sí que os invitaría, incluso las personas que se han sumado hoy, a que penséis cuál podría ser una problemática interesante a trabajar y hacer este primer ejercicio. Dentro del análisis de la realidad, lo primero que tenemos que hacer es ver qué información hay fuera, ¿no? Entonces, intentar recabar la información que está contenida en estos 5 puntos, ¿no? Pues, ¿cuáles los grupos de personas afectadas? Hace un poco referencia, pues, al tipo de persona o al colectivo o al perfil de persona, es decir, a qué edades, si está dentro de un colectivo, si son mujeres, si son hombres, etcétera, etcétera. O sea, que eso hace referencia al primer punto. El segundo punto hace más referencia a características más socioeconómicas y factores que influyen en esa situación socioeconómica. La tercera hace referencia a cuántas personas están afectadas por ese problema, ¿vale? La cuarta es cuáles son las problemáticas más urgentes y graves que tienen en ese contexto. Y el 5 es, bueno, pues si existe antecedentes de trabajo con o ese colectivo, o ese barrio, o esa temática, o lo que sea, ¿vale? Pero aquí partimos más de la problemática social y luego ya vemos, depende de quién inicie el proceso de aprendizaje-servicio, ya sea el alumnado, entidades o profesorado, partimos siempre de una problemática social. ¿Vale? Luego ya será pues el alumnado o un grupo, o sea, ya podemos ver las casuísticas concretas de la entidad de quién sería realmente quien hace el servicio luego en tu caso, ¿vale? Pero lo importante aquí es, bueno, sobre qué queremos trabajar, cuál va a ser ese servicio. Entonces, primero vamos a analizar la problemática. Vale, pues ahora pasaríamos a la siguiente parte, que para mí está más relacionada con los límites que establece el propio contexto desde el que queremos trabajar, ¿no? Ya sea la entidad social, ya sea la asignatura o ya sea el alumnado, ¿no? Bueno, en primer lugar he puesto fortalezas y limitaciones de la comunidad educativa. Aquí en el contexto a lo mejor de Raquel puede ser incluso las fortalezas y limitaciones de la entidad social. Aunque es verdad que, insisto, los aprendizajes-servicios normalmente, como es una metodología para aprender y enseñar, suelen tener una relación con centros educativos, ¿vale? Luego, otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es cuáles son los obstáculos y dificultades que se pueden encontrar, ¿vale? Y los recursos disponibles, ¿vale? Que normalmente los recursos económicos no son normalmente muy altos, por no decir inexistentes, pero luego a lo mejor hay otro tipo de recursos que la universidad puede poner al servicio de la entidad social o de la problemática, que serían recursos más materiales o, bueno, recursos de personas, ¿no? Que estarían dentro de esas asignaturas que podrían, pues, ofrecer determinados servicios o lo que fuera, ¿no? Luego, cuáles podrían ser los potenciales socios colaboradores y luego, por último, cuáles son los contenidos curriculares. Claro, cuando pensamos en un aprendizaje-servicio que esté en el marco de una asignatura, ¿vale? Pues necesitamos, yo por ejemplo, escuchando a Raquel, ¿no? Se me venía que, bueno, muchas veces el que haya falta de autonomía para realizar determinados trámites puede estar relacionada con la autoestima, ¿no? Entonces, a lo mejor trabajar con el grado de psicología de determinadas asignaturas que trabajen más, pues desde talleres para la autoestima o cosas así, podría ser, por ejemplo, un servicio concreto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitarían saber el alumnado o qué tipo de seguimiento y acompañamiento debería tener el alumnado para poder llevar a cabo ese tipo de talleres, ¿no? Entonces, para eso, pues, ¿cuáles serían los contenidos curriculares que necesitaría, ¿no? Luego, con respecto a temas de fortalezas y limitaciones de la comunidad educativa, ya lo comenté también ayer, que claro, las asignaturas tal y como están ahora mismo planteados los planes de estudio son cuatrimestrales. Entonces, eso acota muchísimo en el tiempo
y eso lo que trae consigo es que el tiempo va en contra de los tiempos que llevan pues, los barrios, las entidades sociales, etcétera, ¿no? Es decir, en 2 meses y medio, 3 meses, más o menos, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, bueno, 3 meses y medio, en 3 meses y medio tiene que empezar y terminar el proyecto, ¿no? Entonces esos son tiempos que van en contra de los propios ritmos de los barrios y es una limitación muy grande. No podemos plantear proyectos de aprendizaje de servicios muy ambiciosos porque están limitados por eso. Luego, no obstante, sí que se pueden plantear y sería lo necesario que los proyectos de aprendizaje de servicios se planteen como a diferentes años y con diferentes fases, de tal manera que las fases sí puedan ejecutarse en periodos cuatrimestrales y que luego esos proyectos se les pueda dar continuidad, sino que para que no acaben siendo un proyecto al servicio de la universidad y no al servicio de las personas que lo necesitan, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, esta es otra de las 5 puntos que me parecen interesantes profundizar cuando pensamos en aprendizaje servicio. Entonces, bueno, yo aquí os animaría también a hacer como una reflexión interna. Aquí no es tanto hacer una investigación, obviamente, pues si estuvieras en el contexto ya formal, universitario, eso, pues le dedicarías mucho más tiempo a identificar estos 5 puntos. Pero bueno, sí que me parece interesante que por lo menos le deis una vuelta a cuáles podrían ser estos 5 puntos en el contexto de lo que estáis pensando. El análisis de la realidad, yo también lo comentaba ayer, ¿no? Que el ciclo de diseño del proyecto de aprendizaje servicio, que tiene 5 fases, ¿vale? El de la motivación, análisis de la realidad, diseño del proyecto, ejecución y después evaluación y celebración, son como ciclos que van rotando, es una rueda que sigue en funcionamiento y que sucede en diferentes dimensiones, ¿no? O sea, a un nivel de cuando yo sola en mi casa se me ocurre hacer aprendizaje de servicio, ¿vale? Ahí empiezo yo una rueda y luego hay otro momento en el que me empiezo a poner en contacto con entidades sociales para hacer un proyecto así. Entonces vuelvo a iniciar la rueda. Y luego, cuando llego yo a mi clase y doy la asignatura, incorporo al alumnado en la rueda, ¿vale? Entonces, el alumnado también tiene que hacer ese trabajo de análisis de la realidad, lo hace a otro nivel, porque obviamente ya hay un trabajo hecho anteriormente. Pero bueno, aquí hay algunas de las ideas que hay para involucrar al alumnado en ese análisis de la realidad, ¿no? Uno puede ser hacer como, digamos, jornadas concretas o seminarios en el que podáis invitar a personas expertas en la temática concreta que se va a trabajar, para que puedan ya tener como inputs de, bueno, qué es lo que van a trabajar y cuáles son las necesidades que existen con respecto a esa temática, ¿no? Otra es pues, hacer una investigación, compilación de material de internet. Ya comentaba también ayer, ¿no? Que hemos estado haciendo, digamos, este mismo proceso, pero en la Universidad de Almería con una asignatura muy concreta y entonces ahí el alumnado, para hacer el análisis de la realidad, lo que ha hecho es, primero, un mapeo de activos de salud por diferentes barrios y luego han tenido entrevistas, ¿no? con personas que trabajaban en las entidades sociales en cada uno de esos barrios, ¿no? Aquí las temáticas eran, por un lado, la salud reproductiva y por otro lado, la salud en el contexto del colectivo migrante, ¿no? Y luego, otra de las cosas que se puede hacer, obviamente todo esto puede ser complementario, ¿vale? La tercera cosa es generar espacios dentro del aula para tener debates participativos sobre la temática en concreto, ¿vale? Esto ayuda también a, bueno, a quitarte prejuicios, a abrir un poco la mirada, a escuchar diferentes opiniones sobre la misma cosa, etcétera, etcétera. Otra de las cosas, por ejemplo, que funciona muy bien es cuando han terminado de hacer ese análisis de la realidad, que eso también lo hice en el proceso con la Universidad de Almería, digamos que traían pues, ese mapeo de activos de salud, traían esas entrevistas y desde ahí hicimos un desglose de cuáles son las necesidades detectadas que habían visto en los barrios, ¿no? Y bueno, y abrir un poco ese debate
con respecto a esas necesidades concretas, ¿no? ¿Qué necesidades son específicas de esos barrios y qué necesidades son más específicas a nivel general, ¿no? Como por ejemplo el tema de la salud reproductiva, ¿no? La salud reproductiva no es una temática solo que sea fundamental en barrios periféricos, sino que es que no se puede hablar del sexo en esta sociedad, ¿no? Es un tema tabú. Entonces va más allá, ya no es solamente que no haya programas de educación sexual dentro de los centros educativos, sino que es que a nivel social no todas las familias tienen la confianza para trabajar estos temas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces abres un espectro un poco más de análisis, de reflexión colectiva dentro del aula sobre esa temática. Y ahí digamos que el profesor, la profesora, incluso las entidades sociales lo que hacen es facilitar pues, ese proceso de autorreflexión del grupo, ¿vale? Bueno, luego hablaré un poco de las entrevistas y recolección de datos, que obviamente también es otra forma de involucrar al alumnado. Pero me voy a detener más en cómo podemos llegar a esos espacios de debate participativo, ¿no? No se trata solo de que el alumnado acuda a lo que ya sabe, ¿no? A lo que tiene en la cabeza, que lo que podría ser el barrio, la problemática podría ser, sino que tengan ya una experiencia de contacto con la realidad de alguna manera, ¿no? Y aquí os pongo algunos de las dinámicas que pueden ser como útiles, ¿no? Uno de ellos es ojos que miran más allá, ¿vale? Que pues, por ejemplo, para proyectos que vayan dirigidos a barrios concretos, pues primero tomar conciencia de cuáles son las problemáticas del entorno, dando paseos por el barrio. Conectando con la gente, viendo cómo se mueve la gente en el barrio, tocándole la puerta a lo mejor a entidades sociales o a centros educativos, a los servicios sociales, a trabajador o a trabajadoras sociales del centro de salud, ¿vale? Diferentes agentes claves en los barrios que tienen información sobre lo que es el barrio, ¿no? Y desde ahí el alumnado lo único que hace es observar y registrar toda esa información que le llega, intentando hacerlo desde una posición lo más objetiva posible, ¿no? Por eso lo hace más como una especie de diario donde lo que hace es registrar pues, las diferentes observaciones que ha tenido o frases que le han dicho, etcétera, etcétera. Y después de hacer esto de forma, puede ser individual, en pequeños grupos, en pareja, luego ya en el grupo grande en el aula, lo que se hace es compartir esas reflexiones que se han tenido en base a ese diario, ¿no? Y entonces a partir de ahí, claro, en muchas ocasiones, si esto lo vinculamos a un paseo que hacen por el barrio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues se quiere ver el grado de salud o higiene de los barrios, ¿no? Entonces te das una vuelta por el barrio y identificas determinadas calles dentro del barrio que hay mucha basura, ¿no? O identificas algunas zonas en las que están los contenedores, zonas, ¿no? Entonces, también, depende de la problemática que se vaya a trabajar, se puede construir un mapa colaborativo en el que se identifiquen todas esas problemáticas, ¿no? En tema, por ejemplo, si se trabaja el tema de la violencia de género en un pueblo, por ejemplo, esto incluso se puede trabajar si, por ejemplo, se quiere hacer el trabajo, ¿no?, de violencia de género en los centros educativos, una de las cosas es identificar cuáles son los espacios menos seguros, ¿no?, para las mujeres o para los hombres dentro de un barrio. Y esto, en vez de que lo haga el alumnado de la universidad, el alumnado facilita este taller con los adolescentes en el colegio o en el instituto, ¿no? Entonces, una forma de recoger información desde la percepción de las adolescentes, y ahí ya se empieza a intuir algunas de las cosas, ¿no? De su percepción sobre la violencia de género, sobre si existe, no existe, por qué las mujeres tienen miedo, los hombres no tienen miedo, ¿no? Hay un montón de cosas, ¿no?, que pueden surgir solo con la excusa de esta dinámica, ¿no? Y que le pueda ayudar al alumnado a conocer el contexto donde quiere hacer esos talleres.
Y luego otra de las actividades que es interesante, que está muy relacionada también con el mapeo, es identificar, ¿no? Identificar cuáles son las instituciones en el barrio, ver cuáles son los objetivos y los programas que llevan a cabo, si aceptan o no voluntarios y voluntarias, qué tipo de actividades hacen. Esto sobre todo también está más dirigido a, bueno, quiero hacer algo en el barrio, más o menos por aquí, pero no tengo identificados los socios clave, ¿no? Los socios colaboradores. Entonces, esta dinámica ayuda un poco a identificar todos esos posibles organismos e instituciones que hay, ¿no? Y identificar toda esta información que pongo ahí, ¿no? Y luego, pues toda esta información que se recoge de forma individual o en grupo, pues se devuelve, digamos, al grupo de aula, donde pues comparten pues todas esas organizaciones, lo que hay, lo que no hacen, las actividades que hay, los voluntarios, voluntarias, que son también pues oportunidades para ver de qué manera se puede trabajar una determinada temática. ¿Vale? Bueno, esto sería el quién es quién, y es otra forma también de análisis de la realidad, pero llevado al alumnado. Luego ya a efectos más prácticos, digamos, de lo que serían las asignaturas, y para fomentar esa motivación, ¿no?, que comentaba José Manuel, cuando la motivación no es tanto ese vínculo social, sino porque quieren aprobar una asignatura. Lo interesante es que detrás de cada esta dinámica el alumnado tenga que hacer una entrega evaluable, De hecho, en el proceso que hemos seguido en la Universidad de Almería hemos hecho eso, ¿no? Todo ese proceso lo hemos dividido en 3 fases y al final de cada fase han tenido que hacer como una entrega, ¿no? Entonces, la primera entrega ha sido ese mapeo de activos de salud, la segunda entrega ha sido la transcripción de la entrevista y la tercera entrega ha sido ya lo que sería el proyecto de aprendizaje-servicio en base al análisis que han hecho, ¿no? Entonces, pues todo eso también ayuda, ¿vale?, para conseguir que el alumnado no se pierda en este proceso. Y luego ya, pues, como último, y para darle contenido a ese debate participativo que decía, pues trabajar en ese diagnóstico participativo en base a las actividades anteriores, ¿no? Con la intención también de identificar cuáles son las temáticas, las problemáticas más importantes o más urgentes para actuar, ¿no? Si, por ejemplo, van ahí y hacen un taller así de diagnóstico con adolescentes dentro del aula, a lo mejor lo que perciben es que el problema no es tanto qué es la violencia de género, sino ver que, bueno, ahora, ¿no?, hay un debate político con respecto a la violencia de género, ¿no? Entonces, pues bueno, que cómo afecta a las mujeres y cómo afecta a los hombres, pues no todo el mundo lo entiende dentro de los adolescentes, ¿no? Entonces, a lo mejor trabajar más desde ahí, más desde una óptica más de feminismo, con la intención de que se pueda reconocer esa vulnerabilidad que tienen las mujeres que no lo reconocen, ¿no? Entonces, pues bueno, a través de este trabajo, como que el alumnado también, al conocer la realidad, también se empodera a la hora de ofrecer ese servicio, ¿no?, y esa actividad, porque conoce mejor el contexto. Y bueno, con este diagnóstico participativo, bueno, lo que hacen también es identificar cuáles son, dentro de todas las problemáticas que han detectado, las que consideran más graves, urgentes y hacia dónde se podría trabajar, ¿no? Es decir, puede haber problemáticas que sean urgentes, ¿no?, y que sean muy graves, pero que se escapen de nuestro control, ¿no? O otras que sean de menos gravedad, pero sean más prácticos, ¿no?, y sean urgentes, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí en base, digamos, a estos 3 puntos, también el grupo puede decidir de forma consensuada hacia dónde van a dirigir sus talleres, ¿no? En este caso, si son de violencia de género o cualquier otro taller o servicio que quieran realizar, ¿vale? Y estos serían algunos de los ejemplos para incorporar al alumnado dentro de lo que sería ese análisis de la realidad.
Y luego, otra de las cosas súper importantes en el análisis de la realidad, que sería como esa segunda parte del análisis de la realidad, es las técnicas de confirmación, ¿vale? En un primer momento hemos partido más de qué es lo que yo creo que son las cosas, ¿no? Y ahora lo importante es contrastar si lo que yo creo que son las cosas son de verdad las cosas o no, ¿no? Yo antes le decía, ¿no? a Raquel que compartiese una experiencia, digo, a lo mejor la falta de autonomía para hacer papeleo burocrático es por una cuestión de autoestima, ¿vale? Eso es una hipótesis. Luego a lo mejor te vas a la realidad y lo que les pasa es que no controlan mucho el español y por eso les cuesta mucho. No es una cuestión de autoestima, ¿vale? Entonces, claro, en función de hacia dónde se vaya confirmando tus hipótesis, eso va a determinar mucho el servicio, porque si tú de primeras te quedas con que lo que les pasa es que tienen falta de autoestima, luego el servicio entonces no va a tener nada, no va a servir para nada. De hecho, te vas a encontrar con que no dominan el idioma y no vas a poder hacer ni siquiera los servicios, ¿vale? Entonces, el fallo en el análisis de la realidad puede tener luego muchas repercusiones más adelante. Y las técnicas de confirmación se basan fundamentalmente, bueno, ahí ponen 3, pero son 2, obviamente, porque hay una que está repetida, ¿vale? Que es, uno, las entrevistas, ¿vale? Un espacio de escucha súper importante, de escucha activa y de observación, ¿vale? Y luego, por otro lado, pues la recolección de datos o de mapeo, ¿no? Que el mapeo se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? El mapeo se puede hacer directamente, buscar pues, entidades y problemáticas concretas, o se puede hacer un mapeo de forma participada, es decir, por ejemplo, en uno de los barrios que estamos trabajando aquí en Sevilla, estamos haciendo una identificación de activos de salud, ¿no? Entonces, claro, dentro del contexto de una clase de un ciclo superior de salud, que no me acuerdo ahora exactamente cuál era, todos los archivos de salud que identificaban eran pues el centro de salud, la farmacia, el tal, ¿no? Como a lo mejor archivos de salud que están más normalizados, más institucionalizados, ¿no? Pero luego a lo mejor las personas de la calle lo que consideran activos de salud es otra cosa, ¿no? Entonces eso también es un mapeo, eso también es una recolección de datos. Ir por la calle y preguntarle a la gente, oye, tú cuando estás mal, ¿a dónde vas? ¿O qué haces para estar bien cada día? ¿Vale? Eso estás preguntando por activos de salud, pero estás preguntando por activos de salud utilizando una jerga mucho más coloquial y te ayuda a identificar qué espacios del barrio son referentes para la gente del barrio. Porque a lo mejor el centro de salud es un archivo de salud, pero desde, bueno, dentro de un poco el trabajo ¿no? Del salutogénesis, que no ven tanto la salud como ausencia, como trabajo con la enfermedad, sino como de prevención, ¿no? De que llegue la enfermedad, ¿no? Entonces se trabaja la salud no solamente desde la enfermedad. Entonces, claro, los centros de salud, sobre todo, lo que trabajan es la enfermedad, no trabajan esa prevención de la salud. La gente del barrio hace muchas otras cosas para estar bien. ¿A dónde van? Entonces, digamos que se trabaja esa recolección de datos desde ahí. Que a lo mejor lo que se identifica es que no hay sitios, que se tienen que ir a otras partes de la ciudad para ir a un parque, por ejemplo, ¿vale? O no tienen plazas los niños y las niñas para jugar. ¿Vale? Entonces, todo ese tipo de cosas pues, se identifican a través de estos mapeos. ¿Vale? Insisto, ¿vale? Lo importante es confirmar si lo que nosotros nos hemos imaginado en un principio es o no una necesidad real del barrio. Bueno, no sé si queréis comentar algo, por favor, cortarme, ¿vale? Y ahora, pues bueno, otra pata, como decía, hay siempre 3 patas, ¿vale? El profesorado, el alumnado y luego la comunidad, las entidades sociales o los socios colaboradores. ¿Cómo involucrar a la comunidad? Todo esto, claro, yo estoy partiendo de la idea de que es a lo mejor el profesorado o la universidad quien está iniciando el proceso. Si es una entidad social, a lo mejor sería de forma diferente, ¿no? Pero bueno, lo importante, ¿vale? Es que
Bueno, Nidia antes hablaba de un caso, ¿no?, en el que la universidad había ido a investigar una temática concreta, ¿no?, había hecho no sé cuántas entrevistas, había abierto ahí heridas y tal, no sé qué, y luego pum, eso se queda en saco roto y la comunidad por la que se ha hecho esa investigación ni siquiera llega a conocer probablemente ni siquiera los resultados, ni pasos a seguir, ni nada, ¿no? Vale, eso es un error brutal, desde mi punto de vista aplicado dentro de lo que sería el aprendizaje-servicio, ¿vale? Si tú haces un diagnóstico, si tú tienes información valiosa sobre el barrio, eso es algo muy interesante para las entidades sociales, porque al fin y al cabo son su campo de trabajo, que puede ser bueno, no bueno, da igual, porque en el momento en que tú haces esa devolución del diagnóstico ya vas a recibir un feedback y de nuevo vas a confirmar si realmente tus averiguaciones son acertadas o no, vas a ver si la entidad social está en la misma línea de trabajo que tú o no, ¿vale? Y esa devolución del diagnóstico, del análisis de la realidad, es donde se establece ese espacio común, de interés común entre el profesorado o la universidad y las entidades sociales. Es decir, es el momento en el que las dos partes se sientan a concretar la propuesta de aprendizaje-servicio. ¿Vale? Ostras, has detectado que esto es un problema, vale, pues entonces vamos a pensar que el taller va a ser este. Y hacemos un convenio de colaboración. ¿Vale? Esto es súper importante. Porque en el convenio de colaboración se asientan un poco las bases de qué es lo que esperamos cada uno de los agentes y qué es lo que queremos sacar de este trabajo conjunto. ¿Vale? Si este proceso lo iniciara las entidades sociales, pues a lo mejor las entidades sociales tienen que ir con esta identificación de necesidades a la universidad, decir, oye, ¿hay alguna profesora o profesor que pueda darle respuesta a estas necesidades a través de un servicio? ¿Vale? Yo sé que las entidades sociales trabajan a lo mejor pensando más en voluntariado y tal, y no tanto en aprendizaje-servicio, pero bueno, nunca se sabe qué pasará en el futuro. Pero lo importante, ¿vale?, es que aquí digamos que ya terminamos de cerrar a un nivel ese análisis de la realidad y se materializa con este convenio de colaboración. Esto nos evita problemas. ¿Por qué? Porque los ritmos y los tiempos, la forma de hablar, las expectativas, los objetivos que tiene la universidad o el profesorado son completamente diferentes a lo que tiene, a los ritmos, tiempos, expectativas, objetivos, jerga que puede tener las entidades sociales. Entonces, el sentarse a establecer, a co-crear esa propuesta de APS y a hacer ese convenio de colaboración ayuda a que todo este tipo de cosas estén un poco más consensuadas y que no haya sorpresas. Y que si tú sabes que el centro educativo X te ha dicho que sí a los talleres, cuando yo te escriba el email, me lo contestes. No se queda ahí, ¿no? Y la montañita está el este del desierto, ¿no? Que no. Y eso puede ocurrir también, ¿no? De hecho, también José Manuel nos contaba, ¿no?, que cuando hicieron este proyecto, el contacto con los centros educativos no es tan fácil como a priori nos imaginamos, porque es verdad que los centros educativos, y eso lo decía ayer también, muchas veces se convierten como el comodín para hacer proyectos de aprendizaje-servicio, porque bueno, en educación todo cabe, ¿no? Entonces como que es mucho más fácil pensar en talleres educativos, tal, no sé qué, fantástico, ¿no? Pero claro, luego la casuística y el contexto de los centros educativos no es fácil. Hay centros educativos que te pueden abrir las puertas fantásticamente, hay otros centros educativos que te pueden abrir la puerta pero luego no contestarte porque tienen muchísimos líos, muchísimos proyectos, muchísimas cosas y tienen que dar clases y no tienen tiempo. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tener antelación para que no haya sorpresa, ¿vale? Y ya está. Esta es la parte, digamos, del análisis de la realidad.